Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Doctor, buenos Buenos días. días, doctor. Buenos días, bienvenidos a nuestra sesión número 3 de Derecho Penal General. Hoy vamos a dejar claro y vamos a mirar porque para el día lunes vamos a llevar a cabo y vamos a realizar las diferentes exposiciones que nosotros vamos a hacer, como les había indicado en la primera sesión de clase. Ya me imagino que deben tener los grupos de las escuelas. Por favor, hoy voy a indicar otros temas para hacer las exposiciones el día lunes, tanto de las escuelas como de una reseña histórica del derecho penal. Entonces, por favor, van apuntando los temas. El título se denomina Reseña histórica del derecho penal para los diferentes grupos y para mirar que todos alcancen a hacer las diferentes exposiciones. Entonces, dentro de esa breve reseña histórica del derecho penal, pues es cómo ha evolucionado el derecho penal a través de la historia, a través del tiempo, cuáles han sido los aportes importantes en cada una de las épocas y qué autores importantes también han hecho sus aportes a la evolución del derecho penal. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a mirar o la primera exposición sobre las épocas viene a ser la época primitiva. Para que vayan apuntando, por favor. Época primitiva. Segunda, edad antigua. Tercero, edad media. Que la edad media pues corresponde al siglo V y al siglo VI. Siguiente época que vamos a mirar nosotros ya es la edad moderna. Y pasamos de la edad moderna, pasamos a mirar lo que es el derecho penal en Colombia. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo evoluciona en Colombia y de esta manera pues miramos esos aportes que se han dado a través de la historia y acá en Colombia. Y entonces vamos a decir nosotros de la época precolombina. Siguiente, la conquista. Siguiente, la colonia. Después vemos la república. Después vamos ya a mirar los diferentes códigos que han surgido a través de la historia en Colombia. Entonces, Código Penal de 1873. Código Penal de 1873. Después, Código Penal de 1890. Espérame. Siguiente, Código Concha. ¿Código qué? No me dejó escuchar usted con su gritería. Código Concha. Concha. C-O-N-C-H-A. Después, Código Penal de 1936. Siguiente, Código Penal de 1980.
concebir desde una perspectiva animista, el conjunto de profesiones entonces imperantes, no constituyen. Y ese Código Penal de 1980 es el que antecede a la Ley 599 del 2000. Ya pues esta es la que nosotros estamos viendo en este módulo, que es la Ley 599 del año 2000, que pues ya iniciamos nosotros a mirar parte de ella y es la que en este momento nosotros estamos llevando a cabo o que se está aplicando en Colombia, esta normatividad o esta ley 590 del año 2000. Entonces, no sé cómo vamos a distribuir los grupos, si ustedes ya los tienen, para que hagan la división de estos temas para el día lunes hacer las diferentes exposiciones de las escuelas y de esta evolución histórica que ha tenido el derecho penal en Colombia. Disculpe, no faltó, de casualidad, qué pena, no faltó la época oscurantista. ¿La época qué? ¿Es oscurantista? Es que la época oscurantista comprende algunas de estas épocas, ¿no? Ah, ok, Perfecto. Sin embargo, pues si alguien quiere hablar de esa época oscurantista, pues lo pueden hacer, pero esa comprende algunas de estas épocas, ¿no? Cuando el perfecto, profe. oscurantismo y esa situación. Bien, ahora Disculpe, vamos doctor, buenos días. ¿Aló? Disculpe, doctor. La exposición es desde la época primitiva, ¿cierto? Sí, ¿Por señor. grupos o solo exposiciones de las Mire, escuelas? no, pues nosotros somos alrededor de 56 personas. Hay suficientes temas como para que participen varios grupos y para que participen todos los 56 estudiantes. Por eso lo hago para dividir estos temas, son bastantes. Vamos a ser muy concretos en cada uno de estos temas y ustedes, pues ya me imagino que deben tener los grupos organizados desde su primer semestre que iniciaron la carrera. Entonces, pues vamos a organizarse por grupos para el día lunes, hacer las diferentes exposiciones que están ahí. Entonces, no sé de qué manera se van a organizar o cómo hacemos, si de una vez determinamos los grupos, los temas de cada grupo. Yo había dejado las escuelas pues son alrededor de unas 6 o 7 escuelas. No sé si ya tengan determinados los grupos para las escuelas y después para la evolución y desarrollo del derecho penal. Buenos días, profe. Buenos días. Nosotros venimos con unos grupos conformados, pero pues mirando acá, más o menos saldrían 10 temas de los que nos acaba de dictar usted, ¿verdad? Sí. Estos 10 temas pues sería distribuirlos pues, en el grupo porque activos están alrededor de 37 personas en estas dos clases. En la lista se aparecen 50 y algo, pero pues activos no han. Ya. Doctora Zulma, pues de acuerdo a la organización que ustedes tengan, han venido desarrollando durante los semestres anteriores, pues organizar los grupos. Y a partir del día de mañana, pues ya se va a llamar lista y los que no estén, ya imagínense, llevan 3 fallas, si es que no van a estar acá. Bueno, sí, señor. Pero entonces vamos a determinar lo siguiente, ¿organizamos los grupos de una vez o ustedes internamente se organizan por temas o cómo hacemos? Profe, pues ya nosotros tenemos un grupo, el curso está dividido ya por grupos, no sé si podemos seguir con los mismos. Pues ya yo estoy hablando, Ya yo estoy hablando con mi grupo y vamos a quedar igual en este grupo. Pero es que creo que se tiene que tener en cuenta que es que en la clase de Derecho Civil somos más personas. Creo que algunas personas están homologando la materia o no sé qué es lo que están haciendo, pero en el otro curso hay más gente. Disculpen, compañeros. Yo creo, con el respeto de la compañera Zulma y del profesor, si me corrigen, creo que somos 9 o 10 grupos, ¿cierto? Y cada uno pues ya sabe, para hacerlo más rápido, para ser diligente la clase. Sí, Si ya sabemos cuál es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo pienso que no le demos tanta larga al tema, sino arranquemos de esa misma manera, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con la compañera Zulma somos el grupo número 1,
pues apropiémonos de una vez de la época primitiva y empezamos con las exposiciones para empezar a avanzar y darle curso a la clase. Sí, Sí, estoy de acuerdo. pues eso es lo que quiero, ¿no? Pero recuerden que acá están las escuelas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como ustedes tienen el grupo número 1, 2, 3, 4, etcétera, entonces el grupo número 1 me va a explicar la primera escuela, grupo número 2 la segunda y así sucesivamente. Y yo creo que ya como el grupo número 6 o 7 inicia con la época primitiva. Y en ese orden vamos a desarrollar estas exposiciones. Ya, doctores, Pero una preguntita. Un grupo de dos, si le parece bien. ¿un grupo de qué? De dos, profe. Sí, no hay problema. Mire, yo siempre les voy a indicar lo siguiente, doctores. A mí lo que me interesa es que participen, que hagan una buena exposición, que hagan una buena investigación. Lo demás, sean 2, sean 5, 4, 3, pues eso para mí es indiferente. Simplemente yo voy a tener en cuenta la participación, la investigación que hagan y el aporte útil que se haga sobre la materia y sobre los temas que yo estoy dejando. Ya, doctores, ojo, yo acá yo soy muy estricto en mis cosas. Personas que no asistan, ya hay personas que no han asistido a 3 clases, pues yo tengo que tomar la asistencia para podérsela comunicar a la doctora Juliana, porque todos los días ella me está indicando que se debe llamar a lista. La doctora Zulma le había pedido muy respetuosamente para ver si hoy en la tarde me puede enviar a mi correo la lista ya completa para iniciar a llamar a partir del día de mañana. Estos 2 días que han pasado, pues veo que no asiste todo el mundo. Yo así tenga que hacer alguna diligencia en la universidad, primero que todo mi clase y después hago la diligencia en la universidad y no utilizo el tiempo de mi clase para ir a hacer las diligencias de la universidad, porque tenemos mucho tiempo más. Entonces, en eso yo soy muy estricto, lo mismo que en los parciales. De igual manera, yo trato de ser muy cumplido, de dictar mis temas. Esa responsabilidad nos corresponde mutuamente. Entonces, para que quede claro esta situación. Persona también que no participe, que no exponga, pues de igual manera, como les dije en un principio, yo soy muy equitativo, muy justo. Las personas que me participen, pues tendrán su nota, las que no, pues también tendrán su nota. Entonces, de esa manera es que vamos nosotros a trabajar. Bueno, entonces ahí queda pendiente. Mañana ya sabemos los grupos. Si es tan amable, la doctora Zulma me envía los grupos y los temas de cada uno de los grupos que van a exponer para tener presente el día lunes. Iniciar con el primer grupo, ya les indiqué muy concretos los aportes más importantes. No nos vamos a extender mucho en las exposiciones porque recuerden que el tiempo y el derecho penal general es muy extenso. Entonces, en esa medida, pues vamos nosotros a trabajar muy concretamente. Bien. Bueno, vamos hoy entonces a iniciar, doctores, con los principios y normas rectoras del derecho penal colombiano. Esto también está indicado como unas garantías constitucionales y legales que están tipificadas en nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal o la Ley 599, su parte general o el libro primero, inicia con las normas rectoras de la Ley Penal o de la Ley 599 del 2000. Yo les indicaba que son muy importantes, doctores, estas normas o principios rectores. Son tan importantes que se equiparan con la Constitución política o con los derechos fundamentales que están tipificados en nuestra Constitución política. Algunos abogados, dentro de un proceso, utilizan estas normas y principios rectores para poder solucionar un proceso. En el evento que se tenga el conocimiento, se tenga la verdad o la veracidad de que se está vulnerando algún derecho fundamental o algún principio de estos, pues entonces nosotros, como las demás partes intervinientes dentro de un proceso, debemos
informar a la autoridad competente por la vulneración de algún principio de estos que se esté vulnerando y para que inmediatamente exista el restablecimiento de ese derecho y no se siga conculcando o no se siga vulnerando. Yo les indicaba que el primer principio nos habla de la dignidad humana. Este es un principio también constitucional y les indicaba que por el hecho de la Constitución Política de 1991, de ser garante de los derechos fundamentales, de ser garante de esa dignidad humana, pues con base en ella es que surge la Ley 599 de nuestro Código Penal, donde también en su artículo número 1 nos habla de la dignidad humana y nos indican las normas que se debe tener el respeto por la dignidad humana, se debe respetar los derechos fundamentales y mirar a esa persona que está siendo procesada como un individuo, como una persona humana, sin importar, les indicaba, el delito que haya cometido, así el delito sea aberrante para la sociedad. De todas maneras, se debe tener esa protección de esa persona que ha cometido esa conducta punible. Y para poder demostrar esa dignidad humana, nosotros la tenemos tipificada en el artículo número 1 de nuestra norma superior. La tenemos tipificada en el artículo número 1 de la Ley 599 o nuestro Código Penal. La tenemos tipificada en el artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004. La tenemos tipificada de igual manera en la Ley 1127 del 1123 del 2007, que es nuestro código disciplinario y que nosotros los abogados debemos tener en cuenta y entender el código disciplinario del abogado. Esa es una norma importante que debemos nosotros tener muy claro. Y de igual manera, en los convenios y tratados internacionales que sobre derechos humanos haya ratificado Colombia con otros países, los tratados de San José de Costa Rica, los tratados de derechos humanos, tratados de derecho internacional humanitario, los tratados de los niños, jóvenes y adolescentes que se hayan tipificado y se hayan ratificado Colombia con otros países. Esto significa que la dignidad humana prevalece o prima, es fundamental e importante dentro de un proceso. Y les indicaba, no importa el delito, así la sociedad no esté de acuerdo con la comisión de esa conducta punible, así la sociedad pretenda que se castigue más severamente a esta persona que ha cometido este delito. Sin embargo, doctores, nosotros debemos tener en cuenta que debemos regirnos por las normas, debemos regirnos en este caso por el derecho penal y aplicar lo que dice la norma. Y yo les indicaba que en cada uno de los tipos penales que están plasmados o tipificados en el libro segundo de la Ley 599, que son los delitos en particular, les he indicado que acá están plasmados o tipificados todos los delitos que se puedan cometer en Colombia. Y cada uno de ellos, doctores, cada uno de ellos tienen un mínimo de la pena a imponer y de igual manera tienen un máximo que va a imponer el juez, y el juez tendrá que moverse de ese mínimo a ese máximo. No podrá ni colocar una pena menos ni excederse de la pena que nos está indicando el Código Penal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del homicidio, en el artículo 103 nos dice que tendrá una pena privativa de la libertad para aquella persona que le quite la vida a otra de 208 meses como mínimo y 450 meses como máximo. Entonces, cuando suceda un homicidio,
simple, sin que tenga ninguna circunstancia de agravación punitiva, pues el juez tendrá que moverse de 208 meses como mínimo hasta 450 meses, que es lo que está tipificado dentro de ese tipo penal para la persona que vulnere este derecho fundamental de la vida. Y a esta persona se debe tratar con esa dignidad humana. Como digo, no importa si es reincidente, no importa el delito que haya cometido, así sea aberrante para la sociedad, así a nosotros no nos guste, a esta persona se debe tratar con esa dignidad humana, se deben proteger los derechos fundamentales. Y esta protección de los derechos fundamentales le corresponde primero que todo al Estado, a través de nuestra norma superior, a través de nuestra norma legal, para que esos delitos no queden en la impunidad. También, de igual manera, dentro de un proceso, cuando se esté desarrollando un proceso, le corresponde la protección de esta dignidad humana a cada uno de los intervinientes y a cada una de las partes que estén inmersas en ese proceso. Nosotros, o ustedes, cuando vayan a mirar la ley 906 del 2004, van a tener en cuenta o van a conocer los roles o las funciones de quienes intervienen en un proceso. Y un rol o una función importantísima del Ministerio Público que funge como interviniente dentro de un proceso es la protección de los derechos fundamentales, velar porque dentro del proceso se cumpla con esa protección de esa dignidad humana de las personas. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, hechos gravísimos como los que ocurrió con la niña Zamboni por el señor, el arquitecto, que en este momento se me escapa el nombre. Rafael Uribe Noguera. Perfecto, gracias, Rafael. Entonces nos damos cuenta, doctores, que es una situación aberrante y que nosotros como sociedad hubiésemos querido que se le aplicara una norma más fuerte. Pero recuerden, doctores, que la Constitución política y nuestra norma penal nos indica que en Colombia se prohíben las penas que vulneren derechos fundamentales. Se prohíbe la pena capital, se prohíbe la tortura y se prohíbe toda sanción o toda pena que vaya a vulnerar derechos fundamentales. Y de igual manera nos indica que en Colombia la pena máxima a imponer por un delito son 50 años. Pero nos dice el artículo 37 de nuestra norma penal que serán 50 años y hay una palabra que nos indica excepto cuando hay concurso de conductas punibles. Cuando hay concurso de conductas punibles, la pena se irá sumando por cada una de las conductas punibles sin que exceda de 60 años. Entonces, ojo que mire, ya tenemos acá que la pena privativa de la libertad nos indica que son 50 años, excepto cuando hay concurso de conductas punibles, que eso vamos a mirar más adelante. Cuando exista concurso de conductas punibles, heterogéneas u homogéneas, es decir, cuando con una acción o con varias acciones, con una omisión o con varias omisiones, se vulneren varios derechos fundamentales, pues entonces máximo la pena será de 60 años en Colombia. Y eso es lo que tipifica nuestra norma superior y nuestra norma legal. Entonces nos damos cuenta que no puede exceder de 60 años la pena privativa de la libertad cuando hay concurso de conductas. En el caso, o en el ejemplo que estamos mirando de la niña Zamboni, pues ahí hay vulneración de varios derechos fundamentales con una misma acción. Está el secuestro, está las lesiones personales, está el acceso carnal violento contra menor de 12 años, está el homicidio. Entonces, mire que con una misma acción se están vulnerando varios derechos fundamentales y por eso es un concurso de conductas heterogéneas.
Es heterogéneo porque vulnera diferentes derechos fundamentales. Nosotros en tercero elemental veíamos los conjuntos y hablábamos de los conjuntos mixtos, heterogéneos y homogéneos. Hago esta comparación para poder identificar cuando hay concurso de conductas heterogéneas. Si hablábamos nosotros de los conjuntos heterogéneos en esa época, pues decíamos que es la reunión de diferentes elementos en un mismo grupo. Acá es la vulneración de varios derechos fundamentales o de varios bienes jurídicamente protegidos por una misma acción. Acá está, por ejemplo, ya les indiqué, secuestro, tortura, lesiones personales, homicidio, que cada uno de ellos está tipificado, está plasmado en diferentes títulos y en diferentes derechos que están siendo protegidos por nuestra norma superior y por el Estado. Y decíamos de la dignidad humana, a esta señor se le protegieron los derechos fundamentales, se le protegió la dignidad humana como lo indica nuestra norma superior y nuestra norma legal. Entonces, en eso consiste la protección de la dignidad humana, los convenios, tratados internacionales y sobre todo tipificado en nuestra norma superior, artículo número 1. Quiero que alguno de ustedes, por favor, me lea el artículo número 1 de la Constitución Política, otro el artículo número 1 del Código Penal, otro el artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal. Con ello terminamos de hacer la aclaración, la explicación y obtener ese conocimiento de en qué consiste la dignidad humana de la sociedad y sobre todo de las personas que intervienen en un proceso. Entonces, artículo número 1 de la Constitución, artículo número 1 de Código Penal y artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal. Artículo número 1 de la Constitución Política. Sí, perfecto, doctor Armando. Colombia es un Estado de Derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Gracias, doctor Armando. Ahí nos dice que fundada en el respeto de la dignidad humana. Si bien es cierto que la dignidad humana se debe respetar para toda la sociedad de igual manera y con mayor énfasis en cualquier proceso que nosotros llevemos donde alguna persona sea el sujeto activo de la comisión de alguna conducta punible. Artículo número 1 del Código Penal, por favor. Artículo. Libro primero. Artículo 1. Doctor Carlos. Bueno. ¿No? Libro primero, parte general. Título 1 de las normas rectoras de la Ley Penal Colombiana, capítulo 1, artículo 1. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Listo, eso es lo que... por eso siempre les he indicado, doctores y doctoras, que nosotros no debemos solamente conformarnos con la lectura de los artículos de nuestras normas, sin importar qué rama del derecho sea, porque estos artículos son muy concretos. Entonces, por eso debemos remitirnos a los libros de algunos penalistas para poder desarrollar y poder entender mucho más esta situación, porque mire, el artículo número 1 del Código Penal nos indica nada más que se tendrá el respeto de la dignidad humana, pero esto es muy amplio, este concepto, es de averiguarlo y de investigarlo mucho más a fondo, qué es la dignidad humana, cuál es ese respeto que se debe tener por esa dignidad humana dentro de un proceso penal. Entonces mirar en qué consiste esa dignidad humana. Artículo número 1 del Código de Procedimiento Penal, con ello finiquitamos lo que es la dignidad humana.
y espero que haya quedado entendida. Título preliminar. Norma rectora. Título preliminar. Dignidad humana. Todos los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Perfecto. Entonces, ya queda claro y queda estipulado que inclusive en los convenios y tratados internacionales celebrados por Colombia, ratificados sobre derechos humanos, se protege esa dignidad humana, la persona se mira como persona humana, como tal, y no se le podrán vulnerar derechos fundamentales sin importar el delito que haya cometido. Por eso nosotros como abogados de la defensa técnica tenemos que propender porque esos derechos fundamentales no se vulneren a nuestro cliente. Si se vulneran, tenemos los recursos que la misma norma superior y la misma norma legal nos coloca en nuestras manos para poder llevar a cabo una defensa técnica de acuerdo a las normas y principios de la axiología y de los derechos fundamentales. Antes de ello, yo quiero preguntarles, doctores, porque existe dentro de nuestra norma penal y sobre todo en nuestra norma procedimental penal una defensa técnica y una defensa material. Quiero preguntar si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa defensa material y en qué consiste esa defensa técnica. Y acá estamos viendo algunos conceptos ya para, como les indicaba al principio, tenemos algunos conceptos constitucionales, legales y procedimentales para poder nosotros llevar a cabo nuestra carrera. Entonces, si ustedes conocen, porque siempre vamos a hablar de la defensa técnica y de una defensa material. ¿Quién conoce la diferencia, si la hay, o si vienen a ser sinónimos, o lo mismo, una defensa material y una defensa técnica? Creo que la defensa material, si no estoy mal, es la que ejerce el ciudadano imputado, ¿no? El que está imputado de un delito, creo que puede ejercer la defensa material. Y la defensa técnica viene siendo el abogado de confianza que lo representa. Eso es, perfecto, doctor Alejandro. La defensa técnica siempre acuérdense que es la que ejerce el abogado, un abogado profesional que tenga en sus manos su tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y que haya llevado a cabo su carrera de derecho. Esa es la defensa técnica de una persona profesional en derecho. Y la defensa material, como lo decía el doctor Alejandro, pues es la defensa que asume voluntariamente la persona que está siendo procesada. Con una gran diferencia, que acá el juez le irá a indicar que todos los hierros que se cometan de aquí en adelante, porque si bien es cierto, algunos no son abogados y quieren asumir la defensa técnica, entonces les va a decir que es responsable de los hierros, de las situaciones negativas que se presenten de aquí en adelante en el proceso. Se le debe aclarar. Recuerden que en derecho todo se debe motivar y se debe aclarar. De igual manera, se le indicará que no podrá intervenir en ningún momento el abogado que esté llevándole la defensa técnica. Lo podrá asesorar en algunos momentos, pero no podrá intervenir. Solamente esa defensa material la llevará a cabo el procesado o el que está siendo judicializado. Eso sucede mucho en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pues el cliente a veces en la misma audiencia le indica que no necesita de esa defensa o de ese abogado. Pero ojo, doctores, acá es porque suceden algunas situaciones o algunas cosas que se pueden presentar en nosotros los abogados. Una es que el cliente se da cuenta que el abogado realmente no conoce del procedimiento penal, que el abogado realmente no conoce del derecho penal. Y tanto es así que el mismo procesado asume esa defensa material porque cree que lo va a hacer mejor que el abogado, ¿cierto? Y otro es porque de pronto el procesado es un abogado
que también puede asumir esa defensa material y lo puede llevar a cabo. Pero puede suceder esas dos situaciones. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre esa defensa técnica llevada por el profesional de derecho y la defensa material que va a ser llevada por el mismo procesado, indiciado y bueno. Bien, la segunda norma rectora que está tipificada en el artículo número 2 de nuestro Código Penal es la integración o integralidad. Y acá quiere decir que el código, la norma penal está integrada primero por aquellos convenios o tratados internacionales que sobre derechos humanos se hayan celebrado por Colombia y otros países, más las normas de derecho penal. Ejemplo, un tratado o un convenio de derechos humanos, por ejemplo, puede ser el convenio de San José de Costa Rica. Eso integra las normas penales, más todas las normas penales que tenemos en Colombia. Las normas penales que tenemos en Colombia, yo les decía, la ley 599, la ley 906 del 2004, las diferentes normas de las jurisdicciones especiales que vimos. Esto integra nuestra norma penal colombiana. Pero acá difiere un poco del artículo 93 de la Constitución Política. El artículo 93 constitucional nos habla del bloque de constitucionalidad. Y creo que ustedes ya han visto en qué consiste ese bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Eso se ve mucho en civil, se ve mucho en administrativo, y también vamos a hacer una referencia acá a nuestro derecho penal general. Artículo 93 de la norma superior nos habla de ese bloque de constitucionalidad. Y acá es muy parecido a la integración del derecho penal, porque en el artículo 93 nos habla que harán parte del bloque de constitucionalidad todos los convenios y tratados internacionales que se hayan celebrado entre Colombia y otro país sobre derechos humanos o derecho internacional humanitario. Eso es lo primero que nos habla el bloque de constitucionalidad. Más conformarán el bloque de constitucionalidad las normas internas de nuestro país. Mire que acá ya están hablando de las normas internas que están dentro de nuestro país. Pueden ser normas internas constitucionales, laborales, civiles, y esto forma el bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad o estos acuerdos o convenios tienen o se equiparan igual que la Constitución política. Por eso son tan importantes. Por eso en cualquier proceso se pueden tomar como base fundamental para poder dilucidar, para poder solucionar cualquier proceso. Se pueden tomar estos convenios o tratados internacionales que haya celebrado Colombia con otros países sobre derechos humanos. Entonces la gran diferencia radica en que la integración del derecho penal, si bien es cierto que son los mismos convenios y tratados internacionales que sobre derechos humanos se han ratificado entre Colombia y otros países, más las normas de derecho penal. Normas de derecho penal. Mientras que el bloque de constitucionalidad, de igual manera, es esos convenios y tratados que sobre derechos humanos haya realizado Colombia, más las normas internas. Esa es la gran diferencia. Y entonces acá el artículo 2 de nuestro Código Penal se dice que como una norma rectora o un principio fundamental se debe tener en cuenta esa integralidad del derecho penal. ¿Y por qué? Recuerden que en un principio hicimos nosotros la esquematización de nuestra norma penal. Y hablábamos esa unión, esa relación, esa concatenación que existe entre el libro primero, el libro segundo y el derecho procesal penal, que es la ley 906. Por eso
nos habla en este artículo segundo de esa integralidad que debe existir entre esas normas penales. Y nosotros hablábamos, debemos tener en cuenta en la comisión de una conducta punible el libro primero para mirar si hubo autoría, si hubo coparticipación, si realmente se dio el resultado de ese delito o si quedó en mera tentativa. Y en el libro segundo vamos a encontrar el delito por el cual se está llevando a cabo ese proceso y se está judicializando a esta persona. Después de ello, miramos para buscar la responsabilidad o culpabilidad de esa persona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando el procedimiento penal, que es la ley 906 del 2004, y llevando a cabo las diferentes audiencias ante los diferentes jueces que van a conocer de ese procedimiento penal. Entonces, debemos tener en cuenta esa integración, esa integralidad del derecho penal del cual nos habla acá y que es fundamental tener en cuenta esa relación que hay entre un libro y el otro libro y el procedimiento penal. El libro primero es el que nosotros tenemos que ver en esta materia y durante este módulo. Por eso les indico que debemos correr un poco porque los temas son bastante extensos y para poderlos llevar a cabo todos, pues nos toca correr un poquito. Esta materia de Derecho Penal General yo la vi en un año. Primer semestre vi una parte del penal general, en el segundo semestre vi otra parte del penal general, por eso les digo que es un poquito extensa y tenemos que correr. Sin embargo, doctores, la idea es que quede claro y quede entendido. ¿Por qué nos coloca la universidad acá estos principios y normas rectoras? Porque tienen un valor fundamental y un objetivo que se equipara a la Constitución política, a los derechos fundamentales de la Constitución política. Bien, ya acá en el artículo 3 de nuestro Código Penal va a hacer referencia a la sanción penal. Porque recuerden, doctores, que toda conducta punible, todo delito, tiene que tener una sanción, tiene que conllevar a una pena para poder resarcir ese daño que se ha cometido y para que ese delito o ese daño que se le ha causado a la otra persona no quede en la impunidad. Y entonces acá el artículo 3 y el artículo 4 nos va a hablar a nosotros de la sanción penal. Y les indicaba que cuando hablemos nosotros de la sanción penal se refiere a la pena, Más adelante vamos a mirar cuántas o qué clases de penas hay en Colombia. Por ahora, acá el artículo 3 nos habla de los principios de las sanciones penales. Principios de las sanciones penales. Y nos indica que toda sanción penal tiene un principio de necesidad. Ese es el primer principio que nos está indicando. Un principio de necesidad. Segundo principio de proporcionalidad. Y tercer principio de razonabilidad. Son los principios de la pena. Debe cumplir con estos presupuestos, debe cumplir con estos requisitos fundamentales. El principio de necesidad, doctores, quiere decir que la pena es necesaria para poder pagar por el daño causado. La pena es necesaria para poder pagar por el daño causado. Si la pena es privativa de la libertad, porque la gran mayoría de tipos penales o de delitos tienen como pena la privación de la libertad. Y es necesaria para resarcir el daño causado.
También la pena es necesaria porque si se encuentra responsable de la comisión de una conducta punible a una persona, pues entonces se irá a indemnizar a esta persona. Y sobre todo es necesaria la pena para que se cumpla con un presupuesto fundamental que es pagar por el daño causado. Por eso es necesaria la pena, doctores. La pena también, como veremos más adelante en el artículo 4 que vamos a ver las funciones, pues también se indicará que la pena es necesaria para que esta persona no siga cometiendo esa clase de conductas punibles. Sin embargo, hay algunas cosas que siempre les he dicho que para mí quedan entre comillas porque hay muchas personas que son reincidentes, han cometido una conducta punible, van y pagan mediante privación de la libertad, salen y siguen incidiendo en la comisión de delitos. Pero por eso es necesaria la pena y todos sabemos, esto es muy obvio, muy lógico, que se necesita de un castigo, se necesita de una sanción para que esta persona pueda de esa manera resarcir o pagar el daño causado. Pero la pena tiene que ser proporcional del principio segundo. La pena no tiene que ser exagerada. La pena no tiene que vulnerar derechos fundamentales. Y la misma norma nos indica, tanto la norma superior como nuestra norma legal, nos indica el tiempo o el lapso que debe estar privado de la libertad la persona que ha cometido un delito. Y según los legisladores, por este tiempo se cree que es proporcional al delito o al daño cometido. Es proporcional al delito o al daño cometido. Esta pena que va a pagar o esta sanción que va a pagar por haber cometido ese delito, se cree que es proporcional a ese daño cometido. Como les decía, acá la sociedad discrepa muchísimo porque si es un delito aberrante, como por ejemplo los delitos de un secuestro, que es un delito que perdura en el tiempo, es de conducta permanente, entonces es aberrante lo que sucedió con Roselvira Celi, lo que sucedió con la niña Ponce de León, lo que sucedió ahora hace unos 20 días con la niña indígena que fue abusada por 7 militares, pues para la sociedad, y es un delito aberrante, pero dentro de nuestra norma penal está tipificado el tiempo que puede permanecer privado de la libertad de una persona por haber cometido, haber lesionado, haber conculcado este derecho fundamental. Y ahí nos indica el tiempo, la misma norma que debe pagar esta persona privada de la libertad y se cree que es proporcional al daño causado. Por eso es proporcional. Debe ser razonable. La pena, doctores, no puede implicar vulneración de derechos fundamentales. La pena tiene que ser razonable de acuerdo al daño causado. Por eso en Colombia se prohíbe la pena capital, se prohíbe la tortura, se prohíbe el destierro y se prohíbe otras formas de pena u otras formas de sanción que vayan a vulnerar derechos fundamentales. Por eso esta pena tiene que ser razonable. Recuerden ustedes que en alguna época anterior, cuando la jurisdicción especial indígena sancionaba atando al responsable de la conducta punible a un cepo, a un palo que estaba, y le empezaban a dar una serie de latigazos. Eso iba contra la integridad personal
de quien había cometido la conducta punible. Y entonces está vulnerando derechos fundamentales y eso es lo que prohíbe nuestra constitución política y nuestra norma legal. Por eso estos principios fundamentales que le estoy indicando de la sanción penal y de la pena. Si bien es cierto que tiene que ser necesaria, también es cierto que tiene que ser proporcional y también es cierto que tiene que ser razonable y que no vaya a vulnerar derechos fundamentales de la persona que está siendo procesada o está siendo judicializada. Entonces, esto tiene este objetivo fundamental, estos principios de la sanción penal. Ahora bien, como tiene estos principios, también nos indica la pena, y acá también en este artículo 4 que habla de las funciones de la pena, también en algunos voy a discrepar porque no es tan cierto, y todo lo dejo entre comillas, no es tan cierto que realmente la pena o la sanción penal cumpla con estos presupuestos o estas funciones importantes. Doctora o doctor Fajardo, ¿me iba a hablar? No, no, señor. Yidis. Bueno, entonces, Sí, doctor. señor. No, es que teniendo en cuenta el tema de la dignidad humana y todo lo que a lo que usted se ha referido, que sin importar el daño, por aberrante que sea, esta semana salió la ley Gilma Jiménez, la de cadena perpetua para violadores. Quiero ver el concepto y en contravía de qué va. Obviamente sabemos que muchos estarán de acuerdo con esta ley, pero en mi concepto iría en contra de esa dignidad humana del cual está hablando usted en este momento. ¿Sí? No sé si me salgo del tema o podemos, o continuamos. No, dale. ¿Sí? Digamos, esa es mi pregunta como tal. ¿Sí? Porque estamos legislando entonces en contra de estos principios que están en el derecho penal. ¿Por qué, doctor Ricardo? Porque si usted está diciendo que la pena capital está prohibida, está en contra digamos, está en contra de la dignidad humana, pero aún así estamos asumiendo una ley, ¿sí? Que habla, no la conozco, valga la redundancia, no la conozco, pero que habla de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. ¿Sí? No sé usted qué cosa tenga frente al tema. Ojo. Era eso. Claro, doctor Ricardo, recuerde que yo siempre les he indicado lo siguiente. Mientras una ley, una norma o un delito, en este caso esta sanción, no esté tipificado o plasmado dentro de nuestra constitución política y dentro de nuestra norma legal, pues no será una situación atípica. Pero si es la voluntad de los legisladores colocar como pena capital por estos delitos cometidos contra los menores de edad, pues ya está tipificada y ya está aceptada por nuestra constitución política y por los legisladores y se dará como una pena o una sanción para estos delitos. Después de que esté tipificada, aprobada, sancionada, entonces ya se irá a aplicar de aquí en adelante porque se ha hecho un estudio a conciencia por parte de los legisladores y será a plasmar dentro de nuestra constitución política como una pena capital. Si bien es cierto, doctor, que hablábamos nosotros de los principios de necesidad y proporcionalidad y razonabilidad, también es cierto que hay que mirar esa proporcionalidad entre el daño causado a un menor, por ejemplo, lo que sucedió con la niña Zamboní, que ahí está inmersa también la muerte de la víctima de siendo un menor de edad. Y si vamos a mirar nosotros la proporcionalidad del daño causado con la pena causada, pues entonces de igual manera diríamos que los legisladores en última son los que tienen esa última palabra, ¿no? Y si se tipifica, porque todavía no ha sido aprobada, recuerde, doctor Ricardo, que hace mucho tiempo que se está tratando, desde que era senadora
doctora Gilma Jiménez, que en paz descanse, y se estaba proponiendo la pena capital y no se había podido llevar a cabo precisamente por los argumentos que usted me está indicando, doctor Ricardo, porque se cree para muchas personas que no vendría a ser como justa la pena capital para una persona que cometa estos delitos tan aberrantes. Sin embargo, doctores, los legisladores y la misma sociedad es la que tiene en las manos el hecho de implementar esta pena capital para esta clase de delitos. Ojo, si bien es cierto, doctores, que el hecho de cometer unas conductas punibles tan graves, tan aberrantes, como es el hecho de quitarle la vida a una menor, accederla carnalmente, hacerle tantos vejámenes como se hace, lo que ocurrió con la niña de 12 años. Imagínense, doctores y doctoras, 7 hombres mayores, integrantes de las fuerzas militares, con una niña de 12 años, doctores. Eso es una situación, y si vamos a mirar de pronto la proporcionalidad del daño causado con la pena a imponer, pues acá nos queda una duda bastante grande, porque si bien es cierto, se vulnera un derecho fundamental y en Colombia no está plasmada la pena capital, también es cierto que el sufrimiento que debió padecer esta víctima y el sufrimiento que le queda a la familia desde ese momento hacia acá, pues mire que también no es tan descabellado que por proporcionalidad se dé eso. Y sobre todo también para prevenir que se sigan cometiendo estas situaciones aberrantes contra los menores de edad. En mi concepto, ya cada uno de ustedes recuerden que no todos pensamos igual. Como les digo, yo tengo también muchas discrepancias dentro de la norma penal, tengo muchas discrepancias, muchas contradicciones contra la norma procesal penal cuando dicto esa materia, y de igual manera, pues ya dejemos en manos de nuestros legisladores a ver si realmente van a colocar la pena capital para estos delitos aberrantes contra los menores de edad. Y no solamente contra los menores de edad, doctores, recuerden que, por ejemplo, un acceso carnal violento se constituye en una violación. Eso es una situación aberrante para la víctima, es una situación aberrante para sus familiares y sobre todo para la víctima. Hay muchas víctimas que quedan con traumas, se les surgen enfermedades psicológicas y muchas víctimas, por último, optan por el suicidio. Entonces, mire la gravedad de esta situación, sobre todo en delitos sexuales, y mucho más grave en delitos sexuales contra menores de 14 años. Porque recuerden que la ley 1098 castiga severamente a estas personas que cometan esos delitos sexuales contra los menores de 14 años. Es un poco más viable, o no viable, sino no se castigará tan fuerte a aquellas personas que cometan delitos contra los mayores de 14 y menores de 18 años. Sin embargo, de igual manera tiene un castigo bastante severo. Entonces, acá hay que dejar y a ver si aprueban esa ley, doctor Ricardo, y vamos a mirar si de pronto contra esa decisión de implementar la pena capital existan alguna serie de tutelas por lo mismo que nos indica de la vulneración de derechos fundamentales. Profesor, discúlpeme. Señor Alejandro. ¿Puedo hacer una intervención si es posible? Claro, claro. Perfecto. Me llamó mucho la atención lo que dijo el compañero Ricardo sobre la ley. La verdad, me dio por buscar aquí en la rama judicial.gov.co y dice que supuestamente, entre comillas, el artículo 34 quedaría así. Se prohíben las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua, excepto la prisión perpetua revisable a partir de los 40 años, exclusivamente cuando la víctima de los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro o explotación sexual sea un menor de 14 años o menor de 18 años con discapacidad. Con discapacidad, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Gracias por su apunte. Entonces, miremos, doctores, que
en esto de la norma penal existen muchas controversias, ¿cierto? Muchísimas controversias, porque lo que para algunas partes de la sociedad se constituyen como delitos aberrantes y quieren una pena de muerte, pues hay que analizar muy bien esto, porque se estaría vulnerando ese derecho fundamental que tenemos nosotros y que está tipificado en el artículo 11 de nuestra norma superior. Y pues ya queda para mirar si la aprueban en las diferentes cámaras, ya sea que se apruebe o no, pero venimos hace muchos años tratando de implementar esa pena capital y no se ha podido por los mismos argumentos que hace el doctor Ricardo y el doctor Alejandro. Bien, vamos a mirar entonces ahora las funciones de la sanción penal. ¿Qué función puede cumplir una pena? Y nosotros ya vamos a mirar que nos dice el artículo 4 que las penas cumplirá con las siguientes funciones. Una prevención general. Primero, vamos a explicar uno por uno. La prevención general indica que aquella persona que ha sido privada de la libertad, por ejemplo, por cometer una conducta punible aberrante, hablemos así, por ejemplo, como en el caso del señor que cometió la conducta punible contra la niña Zamboní, pues es una prevención general para todo el mundo, para toda la sociedad colombiana, para que las demás personas no vayan a cometer esa misma conducta punible. Es una prevención que se le da a todo el conglomerado social, porque estar privado de la libertad 58 años y unos meses por este delito, pues hombre, a nosotros nos indica que no debemos cometer y habrá esa prevención para toda la comunidad y para toda la sociedad. Y es una prevención general para todo el mundo. La persona que cometa los delitos aberrantes que acaba de leer el doctor Alejandro, ¿cierto? Secuestro es un delito aberrante. Situaciones sexuales, ya sea contra menores de edad o contra mayores, no importa, de todas maneras es un delito aberrante. Un feminicidio también son delitos que causan una situación de impacto ante la sociedad, pero también tienen unas penas proporcionales y que esa pena, en el momento de encontrarse culpable o responsable de la comisión de esa conducta punible, pues entonces esta persona va a ser sancionada. Y esta sanción, esta pena que se le imparte, que se le impone por el juzgador, pues sirve como prevención para todos nosotros. Y aquella persona que comete una conducta punible de esas magnitudes, pues entonces de igual manera tendrá una pena proporcional que irá a servir como una prevención para que todos nosotros no cometamos esa conducta punible. Una persona normal, una persona imputable, que es una persona normal, pues tendrá como base fundamental esa pena que se le colocó a este personaje para no cometer esa misma conducta punible y sirve como prevención general. Por eso nos habla que esa pena va a cumplir esa función de prevención general, que nos sirva de escarmiento, nos sirva de ejemplo a todos para no cometer esa conducta punible. Y esa es la prevención general de que habla la pena y tiene alguna razón lógica y una interpretación que hacemos y que sí es cierto que tenga esa prevención general. Segunda función nos dice que habrá una retribución justa. Y si ustedes analizan, para alguna parte de la sociedad puede ser justa esa pena privativa de la libertad por ese daño causado. Para otra parte de la sociedad no podrá ser justa, no podrá retribuir el daño causado. Sin embargo, acá nos dice, nos indica la norma y debemos guiarnos, debemos seguirnos por la norma, nos indica que esa retribución, de acuerdo a los legisladores, es justa por ese daño causado. Retribuye a la víctima, retribuye a los familiares de la víctima esa pena
o esa sanción penal retribuye por ese daño que se generó, por ese daño que se causó a esa persona. Y yo les indicaba en clases anteriores que esa retribución o esa indemnización en algunos eventos no recibe la víctima. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del artículo 103, y siempre me refiero a él, que es el homicidio, en este evento la víctima no va a recibir esa indemnización que se da por parte del agente o por parte del sujeto activo que ha cometido esa conducta punible. Pero sí esa indemnización la va a recibir sus familiares. Y entonces acá los familiares irán a decir, ¿la pena privativa de la libertad por ese homicidio es justo o no? Depende, ¿no? La ley nos dice que es justo. Sin embargo, como les decía anteriormente al doctor Ricardo y al doctor Alejandro, cada persona tiene un concepto, un criterio diferente. Sin embargo, doctoras y doctores, debemos guiarnos por lo que nos indica la norma y no podemos salirnos de ella, porque si nos salimos de ella estaremos cometiendo un delito, estaremos inmersos en cometer también una conducta punible. Debemos guiarnos, así no nos parezca, doctores. Si se implanta la pena capital para estos delitos y nosotros no acatamos esa pena capital que ya está tipificada, plasmada dentro de nuestra norma superior o dentro de nuestra norma legal y no lo acatamos, nos vemos inmersos nosotros en la comisión de una conducta punible. Entonces, por eso debemos acatar nosotros la norma como está. Si nos salimos de ella, tenemos consecuencias negativas. Y entonces acá esa retribución que habla como función primordial, fundamental de la pena, nos dice de una retribución justa. Así nos habla nuestra norma, así a nosotros no nos parezca que la pena privativa de la libertad por un homicidio, el mínimo sean 208 meses. Nosotros queremos que a esa persona, si es un familiar de nosotros, queremos que a esa persona también se le aplique la pena capital. Pero nuestra norma todavía no nos indica eso. Nos dice que son 208 meses a 450 meses por quitarle la vida a otra persona. Por eso se habla de una retribución justa. Más las otras penas accesorias que se le coloquen por esa pena privativa de la libertad. Penas accesorias, por ejemplo, como unidad multa. Es una pena pecuniaria y que viene a ser accesoria a la pena capital. Penas accesorias como la privación de otros derechos del artículo 43 del Código Penal. Por ejemplo, y que viene a ser también accesoria, 208 meses privativos de la libertad más la suspensión de 5 años para el ejercicio de cargos públicos. Eso viene a ser otra pena accesoria y que cuando miremos nosotros la clasificación de las penas, pues vamos a darnos cuenta cuáles son las penas que están tipificadas en nuestra norma penal. Y nos indica que es justa, y pues en algunos casos diría que esa retribución justa que paga privado de la libertad, pues la norma nos indica y en algunos casos pues viene a hacer esa retribución que se le da a la víctima o a los familiares de la víctima. Por eso nos habla de esa retribución justa. Otra función es una prevención especial. Si anteriormente, como en un principio hablamos nosotros de la prevención, vamos a hablar de una prevención especial, el hecho de haberle impuesto una pena privativa de la libertad, por ejemplo, o una pena multa, o una pena que vaya a privar otros derechos civiles de las personas. Esa prevención especial hace referencia única y exclusivamente que servirá de prevención para las personas más allegadas, para el grupo familiar, para el grupo de sus amigos, para el grupo donde trabaja, para el grupo donde estudia. Hace 2 años, doctores, en la Universidad La Gran Colombia, estaba dictando delitos en particular. Un chico de ahí cometió una conducta punible presuntamente, fueron hasta allá, lo capturaron y lo llevaron.
y está en ese proceso, y mire que la persona está capturada hace casi 2 años. Entonces, por eso, en un principio, los compañeros, los estudiantes hablaban de ello. Y otros decían, pero ¿cómo cometió esa conducta punible? ¿Cómo cometió ese delito? Y todos decían, sirve para nosotros no cometer esas conductas punibles. Y en un principio hicieron una recolecta económica para poderle contribuir y ayudarle y colaborarle para que pudiese contratar un abogado de confianza. Pero esa situación es mediática dentro de sus compañeros de estudio o de compañeros de trabajo. Eso es mediática. Después continué en la universidad y esta es la hora que nadie se acuerda de ese muchacho. Pero en un momento, cuando se da ese problema, pues se da esa prevención especial para esos compañeros de clase, inclusive para las personas de la universidad que lo conocían o que habían tratado con él. Se da esa prevención especial para las personas más allegadas, sobre todo para su familia. Su familia hoy en día pues está pendiente, está presente en cómo está llevándose a cabo y cómo surgen las diferentes audiencias de esta persona. Y en eso consiste la prevención especial, únicamente para sus allegados, su familia, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, inclusive los vecinos, porque ellos se van a dar cuenta y existirá esa prevención. Uy, tal persona cometió esta conducta. Entonces hay como esa prevención, prevenir esa situación para que nosotros no cometamos esa misma conducta punible. Sin embargo, doctores, se cometen conductas punibles donde está inmerso un eximente de responsabilidad, que eso también lo vamos a ver, pero eso es una situación diferente. Se cometerán conductas punibles cuando hayan circunstancias de menor punibilidad o atenuantes, del artículo 55 del Código Penal. Se cometerán conductas punibles cuando hay circunstancias de mayor punibilidad o agravantes del artículo 58 del Código Penal. Pero miren que estas funciones de la pena hasta ahora se están cumpliendo. Esa prevención general, esa retribución justa y esa retribución especial. Acá viene una situación que es la reinserción social, que es donde discrepo un poco de que cumpla esa función importante la pena privativa de la libertad. Para mí no es tan obvio y tan lógico que la pena privativa de la libertad conlleve a una reinserción adecuada a la sociedad. Porque si vamos nosotros a mirar nuestros centros penitenciarios o carcelarios, pues allá, primero que todo, hay violación, vulneración de los derechos fundamentales de la persona que ha sido recluida porque se ha dictado una sentencia condenatoria. Segundo, habrá alguna parte, yo no generalizo, habrá alguna parte que sí realmente buscan una oportunidad de estudio, de trabajo, de ser mejores para cuando cumplan con esa sanción salir y ser una parte importante dentro de la sociedad, cumplir con un objetivo fundamental. Pero la gran mayoría, doctores, yo voy al mes casi una vez por mes a algunos centros carcelarios a visitar a unas personas. La gran mayoría de personas no ingresan, pero continúan con esa misma intención de que cuando salgan volver a cometer conductas punibles. Allá la verdad es que no existe en la gran mayoría de personas privadas de la libertad esa situación de que la pena les sirva para reinsertarlo a la sociedad. Ahora bien, después de que hayan cumplido con esa pena privativa de la libertad en centro carcelario,
salen en libertad y nosotros mismos, la misma sociedad, colocamos una barrera a esas personas que han sido privadas de la libertad sin importar qué delito hayan cometido y las hacemos como a un lado. Las instituciones gubernamentales, si van a mirar la posibilidad de un empleo, no lo van a emplear porque estuvo privado de la libertad. Pero no piensan que esa persona ya pagó por ese daño causado. Esa persona ya cumplió con una pena que le impuso una autoridad judicial competente por ese daño causado y que se tuvo en cuenta cada una de estas situaciones que estamos nosotros mirando. Fue proporcional, fue razonable, fue necesaria, hubo prevención general, hubo una reinserción social en el caso de que se haya reinsertado, cumplió con la función de prevención especial y cumplió con esa reinserción. Las empresas privadas de igual manera. Nosotros inclusive vamos a una reunión y si sabemos que el que está al lado y que está hablando con nosotros estuvo privado de la libertad por un acceso carnal violento, pues nosotros lo vamos haciendo a un lado. Y eso es verdad. Entonces, por eso, mire que la misma sociedad influye para que esta persona que ha salido después de haber pagado por un delito, nosotros no lo reinsertemos como debe ser dentro de la sociedad. Puede que esa persona haya cometido esa conducta punible por algún motivo y no porque sea que lo haya querido. Y sin embargo nosotros lo estamos haciendo a un lado. Por eso es que hablo de esa reinserción y dentro del centro carcelario, sin importar cuál sea, en la gran mayoría de veces no se le colabora, se contribuye para que esa persona realmente salga y se pueda reinsertar a la sociedad. Entonces acá discrepo un poquito de esta situación como reinserción social. La protección al condenado, que es la última función, en esto sí hablo y estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, cuando ustedes vean su procedimiento penal, hay unas situaciones donde no existe esa equidad o esa igualdad entre las partes. Porque cuando se comete una conducta punible y el ente acusador, que ente acusador es la fiscalía, a través del delegado que tenga conocimiento de esta conducta punible o de la noticia criminal o noticia criminis, inicia esa investigación o esa indagación preliminar a espaldas de la persona que supuestamente ha cometido esa conducta punible. Desde ese momento, para que exista una real protección de esa persona, desde el momento que tiene conocimiento la fiscalía, debería asignársele un abogado para que le lleve a cabo la defensa técnica, pero no lo hace. El abogado se le va a asignar en el momento de la captura y legalización de captura. Mire que ya ha pasado un tiempo en que la fiscalía ha hecho una indagación y una investigación a espaldas de esta persona. Discrepo también de esa situación porque no hay igualdad, no hay una equidad en esta situación de defensa. Pero a partir del momento que él puede conseguir un abogado porque lo puede pagar, un abogado de confianza, inicia esa protección a esa persona que está siendo procesada. Protección por parte de ese abogado que está haciendo la defensa técnica. Protección por el Estado, protección por el mismo juez y protección por la fiscalía. Dentro de los roles y funciones de estas autoridades está esa protección a esta persona. Y nosotros debemos brindarle esa protección durante todo el proceso. Si esta persona es condenada a privación de la libertad, también después de esa sentencia condenatoria, nosotros debemos
velar por la protección de esta persona que fue mi cliente, que le llevé el proceso, pero que con los elementos materiales probatorios de evidencia física que presentó la Fiscalía, le dieron el convencimiento al juez, la certeza, la veracidad de que era responsable o culpable de la comisión de esa conducta punible, y por ello fue que mediante una sentencia condenatoria lo privó de la libertad. Y después de ello, acá no termina nuestro trabajo. Nuestro trabajo va más allá de la sentencia. Estar pendiente con la familia, qué sucede, cómo está Pedrito Pérez, qué ha pasado, está bien, lo han tratado bien, toda esa situación. Porque en el evento de que Pedrito Pérez se me enferme estando privado de la libertad, pues como su abogado debo propender porque se le conmute, se le cambie, se le sustituya esa pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria o por un centro médico donde se vaya a tratar a esta persona para poderle recuperar su salud. Miren que hasta allá va la protección de esta persona. Y hacer todo lo necesario para que esta persona se le den esos beneficios y se pueda enviar a pagar por esa pena privativa de la libertad en el domicilio, o si requiere de una asistencia médica, se pueda lograr y se pueda llevar al centro médico para que recupere su salud. Todo esto lo debemos tener claro, doctores. Y si yo veo que mi cliente está sufriendo eso, hago lo imposible, coloco tutelas, porque recuerden que las tutelas únicamente se interponen cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Es la única razón para nosotros poder interponer una tutela, cuando se vulneran, se conculcan derechos fundamentales que están tipificados en el artículo 11 hasta el artículo 41 de la Constitución Política. Y estas son las funciones que cumple la pena del artículo 4. El artículo 5, doctores, me habla de las medidas de seguridad. Ojo con esto, doctores. Las medidas de seguridad se impondrán exclusivamente a las personas en condición de inimputabilidad, a los inimputables. Medidas de seguridad. ¿Y quiénes son imputables, doctores? Son imputables aquellas personas que en el momento de cometer una conducta punible no son conscientes, no saben que esa conducta va a causar un daño, va a causar un detrimento, va a vulnerar un derecho protegido. ¿Y por qué no son conscientes? Porque sufren de una enfermedad mental o de un trastorno mental. Por eso se denominan personas inimputables. Y su concepto está en el artículo 33 del Código Penal. Ahorita lo vamos a leer para tener más claro quiénes son esas personas en condición de inimputabilidad. Ahí en el artículo 33 me enmarcan como personas en condición de inimputabilidad a los menores de edad. Pero me dicen que esa inimputabilidad tiene que probarse, que esa inimputabilidad no es porque en el mismo preciso momento de cometer la conducta punible para poder evadir la pena, dicen que cometí la conducta punible porque yo soy inimputable, sufro de una enfermedad mental, sufro de un trastorno mental. Siempre les he dicho, doctores, en derecho todo debemos probarlo. Y si yo argumento esa inimputabilidad, debo probarle al juez que realmente tengo esa inimputabilidad. ¿Y cómo lo pruebo? Con la historia clínica, con todos los
controles que me han llevado mis médicos y que hace mucho tiempo atrás vengo sufriendo de esa enfermedad o ese trastorno mental. Pero si lo hago en el mismo momento de cometer la conducta punible, no me está probando nada, doctores. Entonces, todo se debe probar, doctores, acá. Y si lo que pasó con la niña Zamboni, este personaje, si no ha sido porque se le ha llevado una secuencia y se estaba indagando y se pudo verificar que tenía la intención de llevar a cabo el secuestro y toda esa situación, él indicó que era una persona inimputable. Pues habría que comprobar. Y como no comprobó, pues entonces no se pudo decidir mirar que era una persona en condición de inimputabilidad. Y en derecho todo se tiene que probar, doctores, todo se tiene que probar en derecho. Y más en estas situaciones de la comisión de conductas punibles tan graves. Entonces, alguien, por favor, que me lea rapidito el artículo 2, 3, 4 del Código Penal y el artículo, ¿qué les dije? 33 del Código Penal también. El número 2, el artículo número 2, doctor. Sí, el 2, 3 y 4, por favor, del Código Penal y el artículo 33 de la misma norma. El número 2 dice, integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Perfecto. Número 3. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollen. Artículo número 4. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Gracias, doctor Javier. La A usted, doctora doctor, Dani me iba a preguntar algo. darme la oportunidad. Bien. Hasta acá hemos hablado ya de 4 principios o normas rectoras del Código Penal. Sí, discúlpeme, profesor. Cuando hablamos de impunidad, entonces una persona puede alegar, imputabilidad, una persona puede alegar que es imputable porque se encontraba en alto estado de alicuramiento o porque se encontraba drogada. Bueno, no, esta es otra situación diferente. Ese vendría a ser un eximente de responsabilidad si se llega a probar esta situación. Pero es muy difícil de probar, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una laguna debido al alcohol que ha ingerido. Hay que, los especialistas, los médicos especialistas deben determinar que exactamente cuando se cometió la conducta punible estaba en ese estado o en esa laguna, porque recuerden que hay unas situaciones que dicen que todo borracho sabe lo que hace. Entonces, pero sí, si se prueba, también vendría a ser como un eximente de responsabilidad o como una circunstancia de menor punibilidad, ¿vale? De igual manera, las personas que están bajo los efectos de alguna droga, hablemos, porque droga se le llama a los medicamentos. ¿Alucinógeno? Un alucinógeno, eso, gracias. Entonces, en ese evento. Acá vamos a detenernos un poquito en el artículo 5 que habla de las medidas de seguridad. ¿Alguien que me lea el artículo 33 del Código Penal, por favor? Imputabilidad. Artículo 33, imputabilidad. Imputabilidad no, doctor. Inimputabilidad. Correcto, doctor. Listo, gracias. Es imputable quien en el momento de... Inimputable, doctor. Acá estamos hablando de inimputable. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica
no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud y de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversa sociocultural o estados similares. ¿No sigue más? Jurisprudencia vigencia. No será imputable a la gente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Bien. Acá el artículo 33 me habla de qué personas son inimputables. Y ya les dije, y ahí el artículo 33 me indica que son aquellas que sufren un trastorno mental, sufren una enfermedad mental y que en el momento de cometer la conducta punible no son conscientes de ello, ¿cierto? Es diferente a los imputables, para que tengamos claro. Los inimputables son estas personas del artículo 33. Los imputables son todos nosotros que no tenemos ninguna enfermedad ni ningún trastorno mental. Ahí radica esa gran diferencia. Y entonces la medida de seguridad se le aplica a estas personas del artículo 33 del Código Penal. Y las medidas de aseguramiento se le aplicarán a los imputables, es decir, a aquellas personas que no sufren de ningún trastorno mental, las personas que están bien de salud mental y no sufren ninguna enfermedad mental. Profe, tengo una pregunta. Señora. El sujeto inimputable se le toma medida de aseguramiento y precisamente no va solo a una cárcel. Medidas de seguridad, doctora. Cuando usted me habla de medidas de aseguramiento, ya estamos diciendo mal. Medidas de seguridad. Ojo, también, claro, ellos también pueden ser privados de la libertad y ya vamos para allá, doctora. Claro, ellos tienen que ser privados de la libertad para que paguen por el daño causado. Pero por eso se llama medida de seguridad, porque ellos irán a pagar una pena privativa de la libertad en un centro médico, en una clínica, donde se le vaya a prestar los beneficios, donde se le vaya a prestar o se le vaya a dar los medicamentos o los cuidados que necesite para que pueda recobrar esa condición mental o enfermedad mental. Pero ellos van privados de la libertad y ya vamos a mirar dónde. Terminamos de explicar el artículo 33 porque dice que no será inimputable a aquella persona que se haya preordenado la inimputabilidad. Preordenarse uno es que diga que sufro de una enfermedad mental, lo que les estaba diciendo anteriormente, y que por eso cometí la conducta punible. Pero yo tengo que probarlo. Ya les dije, con la historia clínica, con los conceptos médicos, los especialistas que me estén tratando de esa manera, pues entonces yo le demuestro al juez como un elemento material probatorio de evidencia física que sí realmente sufro de esta enfermedad. Pero si no tengo esos elementos materiales probatorios, la historia clínica, los conceptos o los dictámenes médicos, pues ¿cómo le pruebo? O si voy a probar con unos exámenes médicos que se dieron en el mismo momento de la comisión o después de la comisión de la conducta punible, no me está certificando nada de esa situación. Ahora, hay que mirar que esos exámenes realmente provengan de una persona especializada. Por eso, cuando ustedes vean la ley 906, se van a dar cuenta que un medio probatorio son los medios periciales. Ese es un medio probatorio importantísimo, un medio pericial. Y un perito es la persona idónea, especializada y que ha llevado a cabo muchísimos estudios sobre determinada materia y que se requiere el concepto o el dictamen para poder contribuir, coadyuvar o ayudar a la resolución o solución de ese proceso. Un médico forense, por ejemplo. Un médico sexólogo en la situación de un delito de acceso carnal. Y por eso se tiene que tener en cuenta, y cuando les comunico, cuando vean ustedes su
consultorio 4, se darán cuenta que esos dictámenes no solamente tienen que haberlos expedido esa persona, sino que también existe una manera, un momento procesal para poderlos incorporar dentro del proceso como medio de prueba. Profe, tengo una pregunta. Señora Yadis. ¿Y aquellos que hacen esos casos aberrantes, no se le puede decir que es una persona inimputable? De tal manera, solo se tiene que probar que es enfermo, loco o algo así. Tiene que probarse, doctora, porque es que mire, se cree que las personas que cometen, por ejemplo, actos sexuales abusivos contra menores de edad tienen una enfermedad. Hay que probarlo, que realmente tienen cualquier enfermedad mental o toda esa situación. Pero, como digo, en materia de derecho debemos probar todo. Y por eso es tan importante en el derecho penal todos los elementos materiales probatorios de evidencia física para demostrarle al juez y darle ese convencimiento de que realmente es una persona en condición de inimputabilidad. Y entonces acá dice que aquellas personas que se preordenen esa imputabilidad, pues no serán considerados como inimputables, ¿cierto? Y acá me está tipificando, plasmando también dentro del artículo 33 a los menores de edad. ¿Ustedes creen, doctoras y doctores, que un chico de 16 años que acceda por la fuerza a su novia no es consciente de ello, doctores? ¿Ustedes creen que un chico, inclusive un chico ya de 10, 11, 12 años, sabe que el hecho de asestarle una puñalada a otra persona, pues está vulnerando esa integridad física de esa persona? Por eso difiero muchísimo acá también de la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, porque es muy benévola, es muy laxa para sancionar, porque no se llama pena para ellos, sino sanción a los que cometen una conducta punible. Si es un homicidio, irán a estar internados en un lugar que se llama hogares o internados para menores, un mes, otro mes no, y estos lugares, ya lo atiendo, doctor, estos lugares tienen que ser lugares 6 o 7 estrellas, porque si no se estarían vulnerando los derechos fundamentales del menor. Y hoy en día las bandas delincuenciales utilizan a los menores para que cometan conductas punibles, como saben que las sanciones son tan leves, tan laxas, pues rápidamente salen. Anteriormente utilizaban a los mayores de edad, los mayores adultos, para que cometieran conductas punibles. Como se les agravó la pena, entonces ahora utilizan a los menores de edad. Y eso creo que es una falencia que tiene la ley 1098, que habla de la ley de infancia y adolescencia. Sobre esto hice yo una monografía en la Universidad Libre, y donde critiqué mucho esta ley, la critiqué jurídica y socialmente, porque no estoy muy de acuerdo con ello. ¿Cómo es posible que una persona que tenga 17 años cometa un homicidio, no sea privado de la libertad y a los 21 años quede en libertad totalmente? Eso no puede ser. En Estados Unidos se aplica a los menores de edad la misma ley que se aplica a los adultos, con una gran diferencia, que si se encuentran responsables o culpables de la comisión de la conducta punible, irán a pagar el mismo tiempo que se le aplica a los mayores, pero en una cárcel diferente. Es decir, no estará unido con los mayores de edad. Tendrán una cárcel diferente para los menores, pero irán a pagar la sanción como si hubiese cometido un adulto. Acá en Colombia no. Acá por un homicidio pagará hasta los 21 años y quedó en libertad. En cambio, a un adulto, si comete un homicidio, lo mínimo que le pueden colocar son 208 meses. Si acepta cargos en la formulación de imputación, le colocarán mínimo 104 meses, porque el 351 del Código de Procedimiento Penal me indica que si acepto cargos en la formulación de imputación, me rebajarán hasta la mitad de la pena a imponer. Y acá por eso es que esa ley no ha tenido, si bien es cierto que debemos proteger a los menores, porque los derechos de los menores priman sobre los demás derechos,
También es cierto que a un menor que cometa una conducta punible se tiene que castigar, y ustedes mismos, doctores y doctoras, se han dado cuenta que hay chicos de 15, 14, 16, 17 años que cometen conductas punibles que son o que transgreden la norma penal. Si ustedes van en la calle, doctores, por ejemplo, se les acercan chicos a hurtarles sus pertenencias, lo hacen con armas, si no con armas de fuego, con armas cortopunzantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que indiquen que un menor de edad no es consciente de lo que está haciendo, doctores? Eso es increíble, ¿no? Pero bueno, y entonces por eso también no estoy muy de acuerdo con esa ley 1098 del 2006. Bien, eso es la situación de inimputabilidad y se le aplica la medida de seguridad, Doctores, para el día de mañana vamos a hablar de cuáles son esas medidas de seguridad. Hay una medida de seguridad transitoria, hay una medida de seguridad permanente, y vamos a explicar el día de mañana la gran diferencia que existe entre las medidas de seguridad, medidas de aseguramiento privativa, preventiva de la libertad, y vamos a hablar de la diferencia de la medida de aseguramiento definitiva que se da mediante una sentencia ejecutoriada por parte del juzgador. Cuando hablo del juzgador, es el juez de conocimiento, que es el que impone, el que imparte las penas, ya sean privativas de la libertad o penas accesorias. Y entonces miramos. Pero en 5 minutos explico una situación. Las penas privativas de la libertad, cuando esa enfermedad es transitoria, la norma nos indica que debe estar privado de la libertad durante 10 años, cuando es transitoria. Con una diferencia, que si la persona ingresa a ese centro médico donde se le van a prestar todos los servicios para que recupere o se recupere, después de 2 años de haber ingresado, y si es certificado por los médicos que lo tratan, podrá salir en libertad si el médico indica que ya puede salir y insertarse a la sociedad. Y no cumplirá los 10 años, sino cuando ya certifiquen los médicos que a los 2, a los 6 meses, a los 3 años, a los 5, puede estar recuperado y puede ingresar a la sociedad. Hasta ahí va su libertad. Hasta ahí va su privación de la libertad. Sale libre. Pero si esa persona no se recupera y llega a los 10 años, pues también ha cumplido con lo que le impuso el juez y podrá salir en libertad a los 10 años, porque fue el máximo de la pena que colocó el juez. Y el juez coloca esa pena con base en los dictámenes y en toda la historia clínica que tenga en su poder. Eso para la transitoria. La permanente nos indica la norma que debe estar privado de la libertad en ese centro médico o en esa clínica durante 20 años. La permanente. Pero de igual manera, si se recupera a los 5, a los 4, a los 10, podrá salir en libertad. Pero si no se recupera, porque según los médicos, según su dictamen es permanente, pues entonces, cumplidos los 20 años, recobrará la libertad. Doctores, lean por favor el artículo 69 del Código Penal, artículo 70 y artículo 71, que ahí me habla de las medidas de seguridad y el tiempo que les acabo de explicar para estas personas que han cometido una conducta punible. Capítulo 4. Artículo 69. Artículo 70, artículo 70 y artículo 71 del Código Penal, Ley 599 del 2000. Y con eso terminan de reafirmar lo que les acabo de indicar, lo que les acabo de explicar.
Y mañana continuamos, doctores, entonces con esa gran diferencia y con los demás artículos. Viene el artículo 6º que me habla de la legalidad, que también vamos a detenernos un poquito porque es de fundamental importancia ese artículo 6º del Código Penal. ¿Alguna pregunta, algún aporte, doctores, doctoras? Profe, yo tengo una pregunta. Señora doctora Diana. No, yo tengo ese un aporte respecto al texto que leyó ahorita el compañero Alejandro, que no es precisamente el aprobado en segunda vuelta. Primero la pregunta de la compañera. Profe, cuando en el artículo 33 se refiere a diversidad sociocultural o estados similares, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, recuerden que el estado sociocultural se refiere a las diferentes culturas que se tengan, ¿cierto? Y en algunas culturas, por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de las jurisdicción especial indígena, en algunas culturas tienen o dan por sentado que alguna persona que cometa una conducta punible se considerará una persona que tiene un eximente de responsabilidad. Pero recuerden que la Constitución política se aplica a nivel general y estas, por ejemplo, como cuando se aplicaba la pena en la jurisdicción indígena, que era tantos latigazos, acá no se puede decir que si esa cultura tiene a una persona dentro de su grupo como persona inimputable, hay que demostrar esa situación. Si no, se castigará como una persona en condición de imputabilidad. Y cuando hablo de imputabilidad es que es consciente de que ha cometido una conducta punible. En algunas culturas, doctores, se tenía que un menor de edad, por ejemplo, menor de edad, era menor de 19 años. Y a los 18 años podía acceder carnalmente a una persona y como era menor de edad en ese momento, pues no se le hacía ninguna sanción. Entraría acá a regular nuestra constitución política porque acá nos dice la norma general que son 18 años ya la mayoría de edad. Estaría cometiendo una conducta punible y no se consideraría como una persona en condición de inimputabilidad. Entonces hay que mirar claro que eso casi no se presenta, ¿cierto? En esa diversidad. En algunas situaciones que ocurrió hace unos años, había un pastor que profesaba una religión diferente a la católica y allá se tenía un requisito fundamental cuando se iba a celebrar un matrimonio y era que el pastor la primera noche debería estar con la persona, la mujer que se iba a casar. Ese pastor era menor de edad y entonces acá se configuraba o se tipificaba un delito. Entonces miren que no siempre es eso. Chévere por lo del pastor, pero acá no se estaría tipificando una conducta punible, ¿no? Pero era menor de edad, entonces la persona que se iba a casar era mayor de edad, pero este era un requisito sociocultural que se tenía, donde la persona que se iba a casar, el pastor tenía su primer noche con la mujer que se iba a contraer matrimonio y al otro día la casaba. Entonces, eso es, a eso se refiere. Doctores, ¿quién más? Discúlpeme, ¿será que le puedo contrarresponderle prácticamente a la profesora, a la doctora Diana sobre lo que ella estaba explicando sobre la ley que supuestamente ya se aprobó sobre los violadores, cadena perpetua para los violadores? Perfecto, dale. Perfecto, con todo el respeto que tú te mereces, sienta las bases y ten fundamentos cuando vayas a hablar de un tema, porque es que tú me estás diciendo de una noticia que supuestamente salió, pero todavía no se ha decretado por parte del Congreso de la República, donde se apruebe la ley, el artículo 34, para la cadena perpetua sobre violadores, ¿sí me entiendes? Porque es que tú me dices que estás en una noticia o me sacas un documento en PDF donde explica
que supuestamente están es en segunda vuelta y que no se ha aprobado la ley como tal. Muchas gracias. Vale, ya. Entonces, mira, lo que yo me refiero es que el texto que leyó el compañero Alejandro se refiere al proyecto de ley que era promulgado en el 2013, el cual fue derogado y nunca pasó. El proyecto que fue aprobado en segunda vuelta, que todos conocimos a inicio de año, el país conoció la noticia que el Congreso por primera vez aprobó en segunda vuelta el proyecto, dice lo siguiente. Texto definitivo de comisión, primera del Senado de la República, proyecto de acto legislativo número 00 del 2019, Cámara 21 del Senado del 2019, acumulado en el proyecto de acto legislativo, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prohibición perpetua revisada en segunda vuelta. Acá les estoy hablando del proyecto que fue aprobado en el Congreso en segunda vuelta recientemente, que todos conocemos. Decreta, primero, artículo 1, modifique el artículo 34 de la Constitución Política, el cual quedará así. Artículo 34. Se prohíbe pena de desentierro y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante el enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. De manera excepcional, cuando el niño, niña, adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia, o sea puesto en incapacidad de resistir, o sea incapaz de resistir, se podrán poner toda sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso, la pena debería ser revisada en un plazo no inferior a 25 años. Ahí está el error que pues, detecté en el, tú decías que 40 y el texto quedó así. Para avalar la resocialización del condenado. Párrafo transitorio. El Gobierno Nacional contará con un año contados a partir de la fecha de la promulgación del presente acto legislativo. Acto de legislativo que les recuerdo la noticia la conoce todo el país, salió a inicio de este mes. Presente acto legislativo. El Congreso, bueno, para que la República reglamente la prisión perpetua. Ayer en el periódico de Portafolio salió la buena noticia de que el presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó este miércoles una reforma constitucional que impone la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños desde hace 17 años y pues pide al Congreso que agilice el trámite de esta ley. Es decir, la ley ya fue aprobada, no lo digo yo, lo dice la Gaceta del Congreso que está ahí, si tú la puedes encontrar. Perfectamente lo que tú estás diciendo. Sí, que yo tenga entendido que para que se expida un preceptivo ordinario se tiene que llevar a cabo 8 debates. Si no se llevan a cabo los 8 debates... Compañero Alejandro, Con el respeto de todos, pero compañero Alejandro y compañera Diana, pues. Una emoción, miren, muchachos. Y ojo con lo que aseveramos, y ojo con lo que decimos. Y compañero Alejandro, creo que estás un poco confundido en los debates. Ya pasaron los 8 debates en el Congreso. No, mira, Ricardo, espérame un segundo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que es que ella me envió a mí un debate. Alejandro, dame un segundo. El acto legislativo es la única forma jurídica para reformar la Constitución Política y están reformando el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? O sea, primero, ojo con lo que estamos diciendo. Claro, ya salió de la sanción presidencial, doctor Edgar, no sé si usted nos corrija. Sí, ya salió, fue el 22 de julio, hace un día. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Eso fue noticia ayer. Exactamente. Eso es lo que yo estaba explicándole a Alejandro. Hoy pregunté, y es que va en contravía de lo que estamos hablando de la dignidad humana, la prisión perpetua. ¿Sí? Y yo hace mucho tiempo hablaba con algunos compañeros, y es que una prisión perpetua de 60 años, que ya está en la ley, ¿sí? Ya está en la ley. Una persona que cometa un acto, por ejemplo, vamos a hablar de Rafael Uribe Ojeda, que tiene 40 y algo de años, más 60. ¿Usted cree que la proyección de vida de un ser humano colombiano es de 100 años? Carreta, ya estaba.
Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto un Estado leguleyo, un Estado que efectivamente estamos politizando el derecho. Sí, es mi humilde opinión. Pero ojo, compañero Alejandro, ya pasaron los 8 debates en el Congreso. Perfecto, no, o sea, prácticamente yo lo dije, fue lo que la compañera Diana me había enviado. Yo te envié el texto de la Gaceta Ella del me envió el Congreso texto y para me que envió un veas documento donde que se fue hace el aprobado debate. el El debate. presidente, listo, por la clase, perfecto, por el favor, presidente lo pudo haber aprobado, pero entonces Bueno, tendría que doctores, pasar. Uno por uno, por favor. permítame, le interrumpo. Doctores, Lo que yo estaba eh, corrigiendo es que el doctora texto Diana, de Alejandro por no era. favor. A ver, doctores, por favor, ya nos quedan 5 minutos, argumentémonos muy bien. Mañana traemos los conceptos bien claros sobre esta polémica que tenemos acá y hablamos. Ustedes ya vieron, creo, su constitucional colombiano y se dieron cuenta cómo es el proceso para poder llevar a cabo una ley o una reforma en el Congreso de la República, cuándo es sancionada y cuándo es publicada y mediante qué medio. De igual manera, esos son aportes, pero estas controversias, pues debemos estar seguros de lo que hacemos. Mañana les doy 10 minuticos al iniciar la clase para que dirimamos esto y continuamos con nuestro derecho penal general. Esto hace parte del constitucional, sin embargo, pues es bueno que aclaremos estas situaciones, miremos el procedimiento para que tiene una ley para que sea publicada y mañana hacemos eso en 10 minuticos. Doctores, si no hay más nada, nos vemos. Yo tengo ahorita nuevamente clase a las 10 de la mañana. Entonces, mañana a las 8 en punto, continuamos con este tema que estamos dilucidando el día de hoy para terminarlo el día de mañana. Doctor Edgar, tengo una... Gracias, doctor. Okay, muchas gracias. Doctor Edgar, tengo una inquietud, ¿la puedo formular? Es con relación al tema. Es simplemente para saber lo de los grupos, ¿lo envían por medio de WhatsApp o por qué medio? Por favor, los grupos, si es tan amable, y la doctora Zulma, qué pena con usted, me recoge los grupos y los temas. Excúseme que abuse de su amabilidad y su merced me hace llegar a mi correo los grupos y los temas. Mañana entonces, por favor, le colaboran a la doctora Zulma para indicarle los grupos y los temas para que mañana los tengamos claros, porque las exposiciones son el día lunes. Confío en Dios que mañana terminemos los principios y normas rectoras para iniciar con las exposiciones y el día martes iniciar con otro tema nuevo del derecho penal. Esa era mi inquietud, doctor Edgar. Muy amable, buen día. Bueno, ok, con todo gusto, buen día, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Luego.